Kabbalah, la dimensión interior. Bienvenidos a la segunda etapa del programa La dimensión interior de la Kabbalah, donde estudiaremos los escritos de los grandes cabalistas que han existido desde el siglo XIII hasta nuestra época contemporánea. Les saluda Jennifer Kolster, quien conducirá este programa en conjunto con Isaac. Hola, Isaac. Hola, Jennifer. Gracias por apoyar en la conducción de difundir la sabiduría de la Kabbalah. Este programa lo dedicaremos para la sanación completa de Yitzhak Ben Tolila. Deseamos que tenga una refuá shelema. Isaac, ¿cómo tienes estructurada la segunda fase del programa? En la primera etapa del programa hemos dedicado para el estudio de los conceptos fundamentales de la sabiduría de la Kabbalah. Con este estudio, los oyentes de Radio Sefarad están en la capacidad de estudiar los libros de los grandes cabalísticos. En la segunda etapa, vamos a hacer un paseo por los escritos de los grandes cabalistas, desde Yosef Galtilla, nacido en Castilla en 1248, pasando por el Zohar, atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, pasando por los libros de Moisés el Cordovero, Yitzhak Luria, el Ramjal, el Ashlag, Rabash, etc. El día de hoy dedicaremos al estudio del libro del Zohar, pero antes de dar el inicio al Zohar, vamos a ubicarnos históricamente. Pocas generaciones lloraban la destrucción del templo, cuando aún el pueblo invasor sembraba el temor e imponía sus leyes entre el pueblo de Israel. Una sentencia de muerte que se hizo sentir como un gélido escalofrío entre toda la nación. Rabí Akiva era cruelmente asesinado en la plaza pública por su rebeldía ante Roma. Arrancarle la piel a tiras sería el mejor escarmiento, según Adriano, para que los judíos abandonaran sus prácticas religiosas. De inmediato, Rabbi Shimon Bar Yochai, su fiel discípulo, huyó de la ciudad para refugiarse al abrigo de las montañas. Durante 13 años se ocultó de las tropas del César, y al abrigo de una cueva, él y otros 10 compañeros que lo siguieron crecían en sabiduría y entendimiento. En la profunda oscuridad, la luz se hizo cuando Rabí Abba tomó su pluma y comenzó a escribir cuanto Shimon Bar Yochai le transmitía, y en la medida del creciente esplendor el rastro del libro se perdía. Bajo un cielo caprichoso, ora negro plomizo, ora azul como el mar, transcurría la vida entre pacíficos peregrinos y la algarabía de los mercados en las plazas, un tiempo en que la empresa de la reconquista de los reinos cristianos no pasaba por su mejor momento debido al desacuerdo de sus reyes. Por esas razones, algunos vecinos, llamémosles portugueses y castellanos, se afanaban por aguar la fiesta de vez en cuando. Por este tiempo fue dicho que un tal rey Alfonso IX urdía sus planes de lo que los siglos después sería la afamada Universidad de Salamanca. Bajo este cielo y en este momento nació un varón judío llamado Moisés, en tierras del reino de León. Al joven Moisés Dios le regaló curiosidad e inteligencia para estudiar su Torá, y por motivos de su formación, éste viajó por las juderías de su reino y la vecina Castilla. Cuenta la historia que Moisés sintió un vuelco al corazón cuando se paró por un momento a leer los papeles que un pescadero árabe había usado para envolver su mercancía. Tras examinar detenidamente esos escritos, Moisés se apresuró en busca del pescadero con la intención de comprarle todo cuanto este texto poseyera. Finalmente se hizo con él, y a partir de ese momento, la historia cambiaría al resplandor de una antigua y nueva luz. Los sabios brillarán con el esplendor del firmamento. Daniel 12:3. Después de refrescar la historia del Zohar, daremos inicio a su estudio. El libro del Zohar inicia relatándonos el secreto de la protección espiritual, el cual es revelada a través de un discurso abundante.
metafórico dado por Rabbi Hizkiyahu. Rabbi Hizkiyahu explica que las fuerzas espirituales que nos protegen y velan por nosotros son llamados los 13 atributos de la misericordia. Ellos son transmitidos a nuestro mundo físico a través de las primeras 13 palabras de la Torá. Cuando se decretan juicio contra nosotros, estas 13 fuerzas pueden protegernos de su influencia. Comenzamos a acercar esta luz de protección hacia nosotros en el mismo momento en que comenzamos a examinar y contemplar las formas y secuencias místicas del texto en arameo y aprender la sabiduría espiritual presentada ahí. El Zohar inicia discurso de Rabbi Hizkiyahu. Rabbi Hizkiyahu abrió el discurso citando el versículo de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa de Sharon y el lirio de las valles. Como la rosa entre las espinas, así es mi amante entre las doncellas. Antes de iniciar a explicar el Zohar, en primer lugar quiero explicar que todo lo que creó el Creador en el mundo inferior, es decir, en este mundo, alude y simboliza lo que sucede en los mundos superiores. Por medio de ello, puede la persona imaginar o comparar lo que sucede en el mundo superior. En segundo lugar, quiero explicar por qué el Zohar empieza con la palabra patach, que en hebreo significa abrió. La palabra abrió alude que por medio del estudio se abren las fuentes superiores de la Torá y revelan secretos que aún no han sido revelados ni en el mundo superior ni en el mundo inferior. En el discurso que aparece en arameo, Rabbi Hizkiyahu efectúa la pregunta, ¿qué es la rosa? Y él responde, es la congregación de Israel, la cual es Malhut, porque hay una rosa y hay una rosa. Isaac, ¿nos podrías explicar las palabras de Rabbi Hizkiyahu? Como expliqué anteriormente, todo lo que creó el Creador en el mundo inferior, es decir, en este mundo, alude y simboliza lo que sucede en los mundos superiores. Rabbi Hizkiyahu pregunta y a su vez responde, la rosa que refiere el rey Salomón en Cantar de los Cantares, ¿a qué rosa en el mundo superior se refiere? Esta pregunta le formula Rabbi Hizkiyahu, ya que en el mundo superior, en el mundo de Atzilut, existen 2 sefirot que son denominadas rosa. La primera es la sefirá de Binah y la segunda es de Malhut. Y la respuesta de Rabbi Hizkiyahu es la sefirá de Malhut que está en Atzilut. Y también nos explica Rabbi Hizkiyahu que Malhut de Atzilut se refiere a la congregación de Israel. ¿Cuál es la razón que la rosa escrita en Cantar de Cantares se refiere a la sefirá de Malhut y no a la sefirá de Binah? La razón de ello es por la analogía o características comunes que existen entre ellos. Vamos a ver un ejemplo. Así como la rosa que indica en los Cantar de Cantares es rodeada de espinas, y estas espinas, en comparación a la rosa, no tienen ningún valor, así es la amada, que representa Malhut de Atzilut, es rodeada por las doncellas, que representan los 7 palacios celestiales del mundo de Briah, y estas doncellas no tienen valor cualitativo frente a la amada. El Zohar también nos trae las siguientes comparaciones. Así como la rosa entre las espinas está matizada con 2 colores, rojo y blanco, así es la congregación de Israel, que es como la presencia divina, es decir, Malhut de Atzilut, poseen la cualidad de juicio y piedad, mientras que la sefirá divina solamente posee la propiedad de piedad. También la presencia divina en Malhut, que representa la congregación de Israel, y la congregación de Israel en este mundo se basa de 2 características, otorgamiento y recepción. En la presencia divina debe haber un equilibrio entre estas 2 características. Otra analogía que nos trae el Zohar es el siguiente. La rosa de este mundo, descrita en Cantar de los Cantares, posee 13 pétalos.
Así es la presencia divina. Tiene 13 cualidades que se extienden desde Arihampin hasta Jochma y desde Jochma a Binah. En Binah, ella adorna a su hija querida por medio que lo rodean sus 6 puntas y los cuida de los exteriores por medio del endulzamiento de su juicio a piedad. Y por medio de este acto, las fuerzas exteriores impuras no puedan extraerlas. Y eso, lo que nos explica el inicio del libro Génesis en la creación del mundo, el cual desarrollaremos en los próximos programas. Pero antes de acabar el programa y en base a lo que explicaste, me gustaría que me aclares las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son las 6 puntas que adornan Binah? La segunda pregunta, ¿cuáles son los 13 atributos? Los 13 atributos están descritos en el libro Shemot, capítulo 4, versículo 6, el cual lo recitamos principalmente en Yom Kippur. Voy a pronunciar en hebreo. Adonai, Adonai, El Rahum Behanun, El Hapaim Berav Chesed Ve'emet, Notze Chesed Elafim, Benose Avon Vapesha, Bechatat Lo Inakeh. Y las 6 puntas se refiere a los sefirot que están Tiferet, que son Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Esod. En el próximo programa profundizaremos sobre el tema apoyando la explicación de Rabash. Gracias Jennifer en apoyar en la conducción y la producción de este espacio, y a ustedes le agradezco por estar aquí. Deseo informar que se ha aperturado un curso interactivo gratuito de Pitijá, Talmudes de Sefirot y el Zohar. Las personas interesadas pueden informar por info@isaacchocolon.es. Me despido con mis acostumbradas bendiciones para que esta semana se caracterice de plenitud y goce. Shavua Tov.